Hola, muy buenas tardes a todos los que se están conectando a esta hora por el canal de Facebook. Les recuerdo que también estamos saliendo por el canal de Facebook y de YouTube de Cuba Decide, y lo que vamos a hacer ahora es presentarles a ustedes la grabación del programa de radio Tú Decides, que como ustedes ya saben, sale los sábados y los domingos justo a la 1 de la tarde por las ondas de Radio Martí directamente hacia la isla. Y en este programa queremos sobre todo llevarle a las personas en la isla el panel que tuvo lugar ayer en el show de Alex Otaola con intelectuales y expertos chilenos que estuvieron vinculados con la campaña por el no, por el rechazo a esa constitución que tenía tanto de comunista y de autoritaria y que se pretendía poner en Chile y que el pueblo chileno rechazó por goleada, dando manifestación pura de madurez política y de amor a la libertad. En este panel también hablamos sobre el plebiscito vinculante que propone Cuba Decide como un mecanismo para cambiar el sistema, por supuesto, inspirado en la campaña que mi padre inició para cambiar el sistema en Cuba y para que haya elecciones por primera vez en más de 70 años. Nos parece fundamental por varias razones. La primera es porque la movilización ciudadana, la gente en la calle, las protestas pacíficas, esas que son las que van a lograr el cambio de sistema en Cuba, requieren tener un mecanismo, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Por supuesto, el objetivo es el cambio de sistema, ¿no? Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, lo logramos forzando las condiciones previas a ese voto libre, a ese plebiscito vinculante, que son ¿cuáles? Bueno, exigiendo el fin de la represión, la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión, de asociación, la posibilidad de hacer campaña, el acceso a los medios de comunicación, la presencia de la comunidad internacional dentro de la isla. Todo esto tienen que ser nuestras exigencias a esa dictadura con la presión que viene de la movilización ciudadana, de la lucha pacífica no violenta, y también lo que le debemos exigir a la comunidad internacional que apoye. ¿Para qué? Para que podamos en voto libre desterrar a esa dictadura del poder, porque el único voto que tiene sentido en Cuba en este momento no es el referéndum ridículo y por supuesto fraude por un código de familia inventado por los dictadores. El único voto que tiene sentido en Cuba en este momento es el voto para votar a los Castro del poder, a los dictadores del poder, y además es un mecanismo que entiende la comunidad internacional, que puede apoyar la comunidad internacional y que de una vez y por todas inicia el proceso de transición, el cambio de sistema que necesitamos sellar en nuestro país. De todo esto conversamos ayer en el show de Alex Otaola y nosotros se los vamos a poner también a los cubanos dentro de la isla. Entonces, con el permiso de todos ustedes, empezamos la grabación del programa de radio Tú Decides. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. En esta edición especial de Tú Decides vamos a estar conversando sobre la gran victoria de la democracia en Chile a través de un plebiscito vinculante que rechazó esa constitución autoritaria y que tanto estaban promoviendo los comunistas, y también vamos a escuchar de los intelectuales y expertos chilenos que estuvieron en la campaña por el rechazo a esa constitución, sus opiniones, sus consejos, sus sugerencias sobre el plebiscito vinculante que promueve Cuba Decide. Así que con eso los dejo con este panel. Estamos felices, muy felices, los que luchamos contra el comunismo, los que tenemos la voz y alzamos nuestras voces en nuestras plataformas y desde donde podemos contra la izquierda asesina y brutal. Y quiero comenzar preguntando, si me lo permite Rosa, a Axel, ¿qué pasó en Chile? ¿Por qué fue la negativa tan grande cuando 7.6 millones de chilenos pidieron un cambio de la Constitución y ahora casi 8 millones, si no más de 8 millones, salieron a decir no, esta no es la opción que nosotros queremos? ¿Por qué el rechazo, Axel? Bueno, encantado de estar con ustedes conversando sobre un tema tan relevante para Chile, pero para América Latina también. La razón por la que los chilenos rechazaron de manera tan contundente la nueva constitución
es porque quedó en evidencia absoluta en el proceso constituyente y en la normativa que se aprobó en este proceso, que lo que se buscaba era abrir las puertas a una dictadura de izquierda en el país y que además desintegraba por completo la identidad de nuestra nación, desde los símbolos patrios hasta la refundación territorial, ¿no? Y eso fue lo que los chilenos rechazaron. No quisieron una constitución del Partido Comunista, que como bien sabemos está alineado con la dictadura cubana, está alineado con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y el mismo Nicolás Maduro, poco después del resultado del domingo, salió a reprocharle al pueblo chileno que no había aprobado la constitución en este momento histórico, según él, para haber hecho un cambio que sabemos en qué dirección iba. Si es que Nicolás Maduro aprobaba esa constitución, ya tenemos claro cuál era la dirección de esa constitución y por lo tanto todos tenemos que estar muy contentos de que el pueblo chileno sabiamente, de manera democrática, categórica y contundente, haya dicho no queremos un régimen inspirado en los ideales marxistas comunistas en Chile. Así que esa fue la razón por la que la rechazamos. Hubo muchas otras que podríamos analizar, pero en lo grueso, esta fue la explicación. Fue impresionante ver que a pesar de la campaña gigante que hizo la izquierda en Chile, a pesar de los aliados en América Latina, fue impresionante ver cómo el pueblo chileno no se dejó engañar, no se dejó embaucar, cómo los chilenos salieron en masa a rechazar eso y aún haciéndole la campaña clásica de la izquierda de que era la constitución de Pinochet, que era revivir la dictadura de la derecha, cómo el pueblo chileno fue lo suficientemente de mente clara, que no lo vemos habitualmente en el continente, para decir no, masiva, un no rotundo. Así es, y además no nos olvidemos que esto tuvo mucho apoyo internacional. La izquierda se organizó. A Gabriel Boric, nuestro presidente actual, que como sabemos es un admirador, confeso, de la dictadura cubana y de la dictadura venezolana, aunque él lo niegue hoy en día, lo pusieron en la portada de la revista Time, que la filtraron antes de su fecha de publicación para darle credibilidad. Salieron actores de Hollywood como Susan Sarandon, Pedro Pascal, Mark Ruffalo, entre otros, a apoyar, ¿cierto?, la nueva constitución. Tuvimos muchos intelectuales internacionales, desde Piketty hasta Mariana Mazzucato, etcétera, que salieron a manifestarse también a favor de esta nueva constitución. En consecuencia, no solo enfrentamos buena parte del intervencionismo electoral del gobierno de Boric, que fue completamente descarado y sin precedentes desde el retorno a la democracia en Chile. No habíamos visto un gobierno que interviniera de manera tan evidente e ilegal en una elección, gastando miles de millones de pesos para que ellos pudieran conseguir el resultado que querían, sino que además enfrentamos esa presión internacional y, como tú bien dices, los chilenos no se dejaron engañar, ni aun cuando en esa misma constitución les prometían todo tipo de derechos sociales, es decir, cosas gratis que supuestamente les iban a dar con una nueva carta fundamental. Y eso me parece habla bien de la madurez cívica de la ciudadanía en Chile, porque era el temor que teníamos los que luchamos contra esta constitución y pusimos toda nuestra energía y nuestra recursos, ¿cierto?, para que Chile no se perdiera en el socialismo, en el comunismo, era que podían engañar a la gente diciéndole, mira, vamos a poner estos derechos, van a tener todas estas cosas gratis, que es una mentira porque obviamente no tienen los recursos, pero que no se pudiera hacer esa diferencia. Y sin embargo, la ciudadanía en Chile no les creyó, y eso es lo que nos deja muy tranquilos en el sentido de que hemos avanzado en términos de conciencia cívica y de que hay también una noción muy clara de que la élite de izquierda está desconectada de la realidad del ciudadano común y corriente. Y esto se ve no solo en Chile, sino en otras partes del mundo. Definitivamente son un ejemplo que tenemos que ver los cubanos. Un ejemplo, y quiero dirigir la próxima pregunta, y ya hablo con Rosa enseguida sobre este tema también. Rosa, te doy la bienvenida a todos. ¿Consideras tú, Axel, que un plebiscito es un buen camino para derrocar a la dictadura cubana en este caso?
Yo creo que si se abre la avenida para realizar un plebiscito en Cuba, ¿verdad? Ese es el mejor camino para darle un final, un fin, ¿cierto?, a la dictadura cubana, porque tendrías a la voluntad popular expresada democráticamente por primera vez en muchísimo tiempo, diciendo que no quiere más represión, que no quiere más dictadura, que no quiere más de un régimen criminal, básicamente, que es el que acabamos de rechazar en Chile, ¿sí? Eso es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y en ese sentido sería un triunfo no solo político legal, sino también moral y simbólico muy importante, que creo no sería posible de sostener ni por la dictadura en Cuba, además tampoco por la izquierda internacional, ¿cierto? Que también ha alabado muchas veces a Cuba y tienes a todos estos intelectuales defendiendo a esa dictadura. Entonces, si pudiera llegar a concretarse algo así, me parece que sería una salida espectacular, obviamente bajo las condiciones de transparencia, garantías prácticas que tienen que haber para que el régimen no termine robándose el resultado de la elección o no termine mintiendo, como es la costumbre que lo hacen siempre que pueden. Sí. Así que lo apoyo absolutamente. Gracias, Axel. Rosa, esto es algo que tú has estado impulsando muchísimo, un plebiscito dentro de Cuba. Es la propuesta que trae Cuba Decide, es la propuesta que defiende el llevar la voz del pueblo directamente, sin intermediarios. ¿Tú crees que esto puede funcionar también dentro de Cuba como funcionó en Chile? ¿Tenemos la madurez política para hacerlo? Ale, imagínate que los cubanos están dispuestos a asumir el mayor riesgo posible, que es la propia vida, para exigir el cambio de sistema. ¿Cómo no van a ir a votar en contra de ese sistema si tienen las condiciones y las garantías? Por supuesto que el pueblo cubano está muy claro en qué es lo que tiene. Eso que le han vendido a la comunidad internacional, de que están dormidos, de que tienen que despertar. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Tú y yo sabemos que si alguien sabe quién es el responsable de la miseria en Cuba, es el pueblo cubano. Sí. Y por eso salen en Nuevita a las calles y lo que gritan es cambio de sistema. Lo que gritan es libertad. Claro que quieren la luz, claro que quieren la electricidad, pero saben muy claramente por qué no la tienen. El cubano que sabe además perfectamente que es capaz de prosperar con el sudor de su trabajo, y la única razón por la cual no tiene un país próspero es por ese régimen corrupto y criminal. Por supuesto que es una salida, y además, como bien decía Axel, que nunca lo había escuchado puesto de esa manera, es una victoria moral, es una victoria política, pero además es incontrastable. Nadie va a poder pararse a defender el castrismo si el pueblo cubano democráticamente en las urnas lo condena, lo rechaza y escoge la democracia. Y fíjate si le tienen miedo, fíjate si el castrismo le tiene miedo al plebiscito que en el 2019 cambió la Constitución. Cierto. Para hacerlo ilegal. Y por eso los que promovemos Cuba Decide dentro y fuera de la isla, gente como José Daniel Ferrer, que lleva más de un año preso precisamente por defender el cambio del sistema, por salir a caminar gritando por esa libertad, no nos estamos basando en la Constitución comunista como sí pudo hacerlo el pueblo chileno, porque su Constitución se lo permitió para salir de la dictadura de Pinochet, y ahora porque tuvieron el tino de poner un plebiscito de salida para este texto tan horrible que pretendían poner en Chile. El sistema legal en Cuba es imposible de usar. El totalitarismo lo cerró completo, precisamente para que los cubanos no tuviéramos opciones para el cambio. Pero es que nadie puede estar por encima de la voluntad soberana de la ciudadanía. Ni Fidel, ni la Constitución del 19, ni Díaz-Canel, ni nadie. Y por eso es que la movilización ciudadana es fundamental, porque es la movilización ciudadana lo que va a forzar las condiciones, que muy bien también decía Axel, previas a ese plebiscito, que no son negociables, que no hace falta un diálogo para ellas, porque hay que forzarlas sobre esos criminales que están en el poder, pero con esas condiciones, bueno, con esas condiciones vamos a poner el poder donde el poder debe estar, que es en el pueblo y no en nadie más. La gente, y ya que lo mencionas, me gustaría aquí poner esta pregunta, Rosa, la gente que dice que un plebiscito es un diálogo con la dictadura. Me gustaría que tú y Axel un poco que también hablen sobre esto. Hay mucha gente que se confunde de lo que es sentarse a negociar, de lo que es transar con la dictadura, a exigir a
al pueblo, o que el pueblo le exija a la dictadura mediante actos pacíficos pero determinados, que se cambie el sistema a través de un plebiscito. Entonces, ¿qué diferencia hay entre diálogo con dictadura y llevar esto al plan como se hizo en Chile? Mira, tristemente lo hemos visto en Venezuela una y otra vez. La dictadura se sienta a la mesa para comprar tiempo, y eso pasa cuando no hay condiciones preestablecidas, cuando no se exigen condiciones previas a cualquier proceso. Y en este caso, el plebiscito viene a ser el mecanismo para precisamente que nadie pueda robarse esa mesa de negociaciones, y que sea el pueblo en las urnas, o sea, cada ciudadano en las urnas quien pueda ser parte de ese cambio. No hay una mesa de negociaciones con la dictadura, ni se quiere una mesa de negociaciones con la dictadura para otro fin que no sea la salida de la dictadura. Y esa es la gran diferencia entre sentarse a dialogar y exigir el cambio del sistema con un mecanismo viable, con un mecanismo que la comunidad internacional entiende, aprueba y del que puede ser parte, con un mecanismo además que excluye cualquier posibilidad para otro caudillo o para que otra fuerza venga y se robe lo que debe ser determinación de toda la ciudadanía. Se puede, Axel, y ya voy contigo, Alex, enseguida, por favor, dame un segundo. Pero se puede, Axel, el pueblo cubano podría confiar, tu visión desde fuera, me gustaría escucharla, con un sistema electoral como el cubano, sin observadores internacionales. Habría que exigir observadores internacionales como punto número uno, ¿no? Sí, no, es imposible confiar en que la dictadura cubana respetaría un resultado democrático que sea contrario a sus intereses, y por lo tanto me parece que un proceso electoral de ese tipo, ¿cierto? Un plebiscito tendría que tener garantías de instituciones imparciales, neutrales, que avalaran que lo que se ha definido ahí es exactamente lo que ocurrió. Por algo una dictadura que lleva tantas décadas en el poder, precisamente porque no quieren que la ciudadanía, el pueblo cubano, se manifieste de una manera en que pueda a ellos ponerlos en peligro de perder ese poder que han concentrado totalitariamente en sus manos. Ahora hay desafíos importantes en ese sentido, y me imagino que Rosa María y Alejandro los han pensado muy bien, de cómo crear, ¿cierto?, esa presión internacional por un lado, y por otro, el incentivo para que el mismo régimen, en definitiva, acepte hacer un referéndum con observadores internacionales. Ese es un tema en sí mismo que hay que discutirlo profundamente, pero de que necesitas observadores, personas que garanticen la neutralidad y la limpieza y transparencia del proceso, yo creo que eso está más allá de toda duda. Gracias, Axel. Alejandro, bienvenido por primera vez. Hola, Alex. Al programa. Un placer tenerte Muchas en gracias. cámara. ¿Cómo crees que lo que sucedió en Cuba, esta votación, este plebiscito, este voto masivo del chileno, del pueblo chileno, puede inspirar, puede servir al plebiscito vinculante en Cuba, esta vía que se defiende hace mucho tiempo por Cuba Decide y por otras varias fundaciones asociadas? Bueno, Alex, yo creo que el plebiscito chileno, tal como lo dijeron muy bien Axel y Rosa María antes que yo, define una posición muy sabia de los chilenos, ¿no? Que es la de oponerse a los maximalismos y a la ideología marxista que estaba incluida en este texto constitucional que se estaba proponiendo al pueblo. Entonces, ¿cómo puede inspirar la masividad y la moderación con la que los chilenos salimos a la calle y fuimos a votar en contra de ese texto? Bueno, puede inspirarlo justamente de esa manera, a través de un mecanismo completamente democrático, reconocido por la comunidad internacional, porque no hay nadie que pueda oponerse al contundente resultado del día domingo pasado,
con esa masividad es que los cubanos también pueden pensar en que ellos pueden hacerlo, ¿no? De esa manera, reconocido por todo el mundo y sin ninguna posibilidad de que alguien se lo oponga. Lo que yo me pregunto es, ¿a qué le teme esta dictadura? ¿Por qué no le pregunta al pueblo cuál es su posición? ¿Quiere o no quiere cambiar de sistema? Yo te voy a decir, mi intuición, mi respuesta a esa pregunta, le teme a justamente que el pueblo cubano sabe perfectamente que quiere salir de esa dictadura y quiere el cambio de sistema. A eso le teme. Tú siendo chileno, Alejandro, ¿por qué apoyas un plebiscito dentro de Cuba? ¿Por qué apoyas a Cuba Decide? ¿Cuál es tu visión como persona que no es cubana? Mira, yo tengo una cercanía muy grande con la causa cubana, principalmente porque entiendo que la izquierda latinoamericana, digamos así, la izquierda antidemocrática de América Latina tiene su centro de operaciones y su cerebro en La Habana. Todos los desastres democráticos que hemos tenido en América Latina, tanto la debacle de la democracia venezolana como la dictadura nicaragüense que ya se implantó, como afortunadamente el pueblo boliviano pudo salir de ahí, pero todavía está en riesgo, ¿cierto? La democracia boliviana en riesgo. Honduras, para qué decirte, y puedo darte muchos otros ejemplos, todos están conectados con la dictadura cubana. Yo creo que si nosotros somos capaces de forzar a esa dictadura a salir de la isla, si somos capaces como comunidad internacional, apoyando, por supuesto, primero que todo, al pueblo cubano, primero que todo, esto es lo más importante, los cubanos primero son los primeros responsables, pero la comunidad internacional tenemos una responsabilidad también, que es apoyar a ese pueblo, que quiere salir de la dictadura. Si somos capaces de hacerlo entre todos, tenemos un gran paso adelante para solucionar todos los problemas de democracia en nuestra región. Gracias, Alejandro. Un placer de verdad tenerte en el programa. Se fue Kate. Se fue, tiene problemas, se conecta y se desconecta. Rosa, ya que te tengo aquí, no me gustaría dejar pasar por alto el tema de el impulso del plebiscito dentro de Cuba, el trabajo que viene haciendo Cuba Decide hace muchísimo tiempo y que quería hablarlo con Cata, pero bueno, ahora es imposible que se conecte y se desconecta. ¿Me puedes hablar de eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo se está impulsando? Mira, ese es el trabajo fundamental, ¿no? Y nosotros estamos más que orgullosos de los cientos, miles en realidad, de promotores que dentro de la isla mantienen e impulsan la movilización ciudadana. Lamentablemente muchos de ellos, la mayoría de las caras más visibles, como Sailí Navarro, como Félix Navarro, como José Daniel Ferrer, como Díaz Silva, están en estos momentos en prisión precisamente por hacer ese trabajo. Pero si algo hemos visto, y esto es un crédito en primer lugar del pueblo cubano y yo creo que en segundo lugar de toda la sociedad civil, de la oposición cubana, de los artistas, de los influencers como tú, que han estado impulsando esa movilización ciudadana por el cambio de sistema, es que estamos en otra etapa. Estamos en una etapa donde es evidente la voluntad de cambio del sistema del pueblo cubano y Cuba Decide lo único que está haciendo como campaña que es, como plataforma ciudadana que no significa que es un partido, que no se pone en una posición partidista, excepto la de condenar y rechazar el totalitarismo. Bueno, lo que está proveyendo es una vía para hacerlo. Axel decía algo muy importante, las condiciones hay que generarlas con presión y también con incentivos, pero hay que llegar a ese punto, al punto en el cual la dictadura cubana, el régimen cubano prefiera someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía que sacar los tanques. Para eso es fundamental el trabajo dentro de la isla y el crédito lo tienen todos los que dentro de la isla levantan la voz, salen a la calle, ponen una pintada, se preocupan por hacer crecer la red, que eso es lo que está pasando en este momento, pero eso también necesita presión internacional y por eso la iniciativa de Cuba Decide no se queda dentro de la isla, sino que también va a movilizar a la diáspora y especialmente involucrar a América Latina, que son los segundos más afectados por la dictadura, por la dictadura cubana, cuyas libertades, cuyos derechos fundamentales, cuyo sistema democrático está en estos momentos, algunos de ellos en crisis y otros en grave peligro también gracias a la acción de esa dictadura. Así que dentro de la isla todo el ánimo,
todo el trabajo posible. Ustedes lo han visto, lo ven de vez en cuando en las redes sociales, aunque esto no es un trabajo solamente digital. Esto es un trabajo de todos los días en las calles, con los ciudadanos que se atreven, bueno, como decía mi papá Alex, se atreven a dar ese primer paso de liberación personal, ¿no? Y cada es vez decirle son no más, a la dictadura. Cada vez son más, Rosa, y nos llena de alegría ver a cientos de cubanos en Nuevita, en varios pueblos, en San Antonio de los Baños, cómo son capaces de saltar el miedo, la línea, esa franja tenebrosa de 63 años de represión y llegar al otro lado y gritar y pedir cambio de sistema. Así que para todos me gustaría preguntarles, el pueblo en las calles en Cuba presionando y exigiendo cambio de sistema, el plebiscito en las urnas y el mundo entero mirando a Cuba y apoyando al pueblo cubano, ¿con eso conseguimos la libertad? Yo estoy convencida de que con eso tenemos una posibilidad muy grande de conseguirla, sobre todo en un momento en el cual hemos visto el pánico de la dictadura, en un momento en el cual hemos visto el coraje del pueblo cubano. Estaríamos ciegos si no confiamos en ese pueblo. Estoy de acuerdo. Axel, por favor. Sí, yo también estoy de acuerdo que si se llega a un escenario en el que la dictadura acepte ese referéndum con todas las garantías que corresponde, me parece que imposible que no se gane por el lado de los que quieren la libertad y la democracia en Cuba. Así que es la esperanza y hay que trabajar en ese sentido. Me parece que es una opción muy válida y tal vez la más viable para deshacerse de una vez por todas de esa tiranía que está hace tanto tiempo causando tanto daño en Cuba y en toda la región. Así es. Gracias, Axel. Alejandro, tu visión. Yo creo, Alex, que por supuesto tenemos que seguir trabajando para llegar a ese momento en el que tanto la movilización interna como el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional nos lleven a ese punto en el que la dictadura se vea forzada a aceptar la decisión soberana de su pueblo, pero no nos durmamos, no nos quedemos en eso, porque es muy importante. El pueblo cubano le ha dado oportunidades a la comunidad internacional de apoyarlo. Muchos lo han hecho, hay que ser responsable y también hay que agradecer esa solidaridad, pero muchas veces algunos líderes internacionales se han restado o se han quedado impávidos ante esa movilización, y tenemos que seguir moviendo tanto dentro de Cuba como fuera a toda la comunidad. Yo creo que la libertad está tan cerca, podemos escucharla, podemos sentirla, Rosa, ¿sí o no? Que eso nos va a sorprender a todos, yo creo, ¿eh? El momento del estallido nos va a sorprender a todos. Así es. Yo quería, antes de irme, Alex, recordar cuáles son las condiciones o algunas de las condiciones, porque no solamente es garantizar la limpieza del proceso, que deben ser condiciones en cualquier estado, incluso estados democráticos, para tener un proceso electoral, ¿no? En el caso de Cuba, hay que forzar el fin de la represión, hay que forzar la liberación de los presos políticos, hay que forzar la libertad de expresión, de asociación, el acceso a la prensa, el acceso a los medios, la presencia de la comunidad internacional dentro de la isla. Todas estas condiciones, si nosotros forzamos todas estas condiciones, yo uso la palabra forzar porque sabemos que la dictadura no las quiere, va a tener que someterse a ellas cuando no les quede otro remedio por la presión interna y la presión externa. Pero con esas condiciones ya empezó el proceso de transición. Y el plebiscito lo que hace es, bueno, legitimarlo con la voluntad soberana de la ciudadanía. Estoy de acuerdo y así sucederá. Cuba, tú que me ves, gracias. Gracias, Axel, gracias, Alejandro, gracias, Rosa. Cuba, tú que me ves, no estamos solos. Cuba, levántate.